Bueno, el aplauso sirve para despertarlos, por lo menos. Me voy a parar y no voy a estar sentado porque a esta hora se nos van a dormir todos si no lo hacemos más o menos ágil. Dos cositas. ¿Qué es la exposición? Primero van a tener la guía de las filminas, que va a ser como un poco guía del PowerPoint. La primera parte es una parte histórica de la economía que la vamos a pasar rápido porque el objetivo es solamente que ustedes se ubiquen en la historia de la economía y cuáles son los principales periodos económicos. Es una historia un poco didáctica, digamos, no tiene el objetivo de describir toda la historia porque estaríamos 2 días, sino los hechos más importantes históricos que tienen que ver con la economía. Para que ustedes se ubiquen un poco cuáles son. Eso son varias filminas, pero un poco la introducción. La parte más importante es cuando llegamos a los principios. Aquí vamos a ver un poco los principios de la economía liberal y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Que diría que es donde más nos vamos a parar y lo que más nos interesa. En la primera parte preferiría no hacer preguntas, que no me hagan preguntas, porque nos podemos demorar y no llegar a la segunda parte, que es la importante, en la parte de la historia. Cuando terminemos, por supuesto, puede hacer preguntas sobre todo, pero quiero decir, en la exposición, en la primera parte, es mejor no hacer preguntas. En la segunda parte sí, aunque yo esté exponiendo, no tengo problemas que si alguno queda algún punto no claro o quiere que nos extendamos un poquito, no hay drama, lo hacemos durante la exposición. O sea, no hace falta que yo termine la exposición. Si quieren hacer algo sobre un punto determinado. Después vamos a dar lugar a preguntas, pero también en la exposición, porque a veces queda un tema que ustedes no ven claro y prefieren preguntar en la medida que lo estamos hablando, no hay problema. Pero en la segunda parte, cuando entremos a los principios, que es la que me interesa más que profundicemos. Y así también lo hacemos un poquito más ágil, igual. Que opinen también, no hay ningún problema. Un principio de la economía que es clave es la prudencia. La doctrina de la Iglesia nos va a hablar muy en general en los principios, pero en la economía entra mucho la virtud de la prudencia de la persona. Por lo cual no es un ámbito de dogma. Es un ámbito de prudencia. Si es un ámbito de prudencia, es un ámbito opinable. O sea, no hay una sola verdad. Porque por ahí estamos acostumbrados mucho a lo teológico, donde, bueno, hay una verdad revelada y listo. En el ámbito de la economía, no. Por eso la misma Iglesia no entra a definiciones muy fuertes, entra a principios. Y si vamos a algunos autores que critican la doctrina social de la Iglesia, justamente le critican eso. Que no profundice, que se queden cosas muy generales, pero es a propósito, porque es lo que debe hacerse, es quedarse en la economía, quedarse en los principios y después, según la prudencia, aplicar esos principios. Porque la prudencia depende del lugar y del momento. Entonces, por eso es cambiante, digamos, o es relativo, entre comillas, lo prudencial. Lo que en este momento es bueno para la Argentina, a lo mejor dentro de 50 años no es bueno. Vamos a dar un ejemplo muy típico, la democracia. ¿La democracia es mala, es buena? No. No es buena ni es buena. Es un sistema. Sistema de gobierno. Puede ser bueno, puede ser malo según las circunstancias. En algunos países aplicar la democracia es más negativo. O en algún momento de la historia el sistema democrático es negativo. En otro momento de la historia puede ser positivo. Entonces no se puede dogmatizar y decir la democracia es mala. Toda la doctrina de la Iglesia en ningún lado dice que la democracia es mala. Ni tampoco dice que el único sistema de gobierno. Es uno de los sistemas de gobierno. La prudencia del gobernante dirá si es buena o mala en el momento que está el país o la circunstancia. A lo mejor en un país africano aplicar la democracia en este momento es negativa. Es el caso de Irak, que Estados Unidos insistió
por otros intereses no me voy a alargar en esto, pero insistió en la democracia y en definitiva duplicó la democracia y hizo un desorden tremendo. Después se agarraron a la pelea más que antes, porque había un equilibrio aunque no hubiera democracia. Esto es la aplicación de la prudencia. En la economía es muy fuerte la acción de la prudencia. Por eso nos vamos a quedar en los principios y después, por supuesto, podemos opinar sobre cómo bajar esos principios a la realidad. Y ahí es muy opinable. Y vos podés opinar una cosa y yo otra, y los dos, no sabemos quién tiene razón, porque hasta que no apliquemos, la prudencia se juzga después de la acción. Hasta que uno no hace la acción, no sabe quién tenía razón. Entonces, partan de ese concepto que lo que sí son los principios. Ahora, después es todo prudencial. Un desarrollo histórico. El hombre empieza a la edad de piedra. Acuérdense que esto de la misma edad de piedra es también relativo en el mundo, porque hay dudas que había civilizaciones mucho más avanzadas, que no estaban en la edad de piedra. Cuando estaba una parte de la humanidad en la edad de piedra, hay teorías que dicen que había otras civilizaciones ya muchísimo más avanzadas. Pero bueno, el hombre descubrió donde se hicieron la arqueología, aparecen los restos de la edad de piedra, pero puede ser que en otros lugares de la Tierra hubiera otras civilizaciones. Pero nosotros vamos a quedar con lo más clásico. Entonces, la edad de piedra, la era paleolítica, ahí fundamentalmente estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, más de 10.000 años antes de Cristo. Ahí fundamentalmente la economía es muy básica. El hombre vivía de la caza y de la pesca, no cultivaba, no tenía animales domésticos. Ahora, era un hombre, esto por lo menos lo que de los estudios arqueológicos sale, primero que era un hombre bien alimentado. O sea, no había problemas de hambre ni nada por el estilo, y tenía un estilo de vida bastante bueno, podemos decir entre comillas, en esa época. Después tenemos la era neolítica, que es la última parte de la edad de piedra, que es 10.000 años ya después, o sea, con menos, donde ahí aparece algo de la agricultura. También aparece, ya el hombre, al aparecer la agricultura, se hace un poco sedentario. En la primera época el hombre es totalmente nómade, se va trasladando según los alimentos, donde tiene alimentos se traslada. Y en esta época ya hay un poco del inicio del comercio en la economía. Ya empieza a haber intercambio, no hay moneda, pero sí ya hay intercambio entre las distintas tribus o hombres. Hay un crecimiento demográfico rápido y después viene lo que es la revolución agrícola. La revolución agrícola, ya el hombre empieza a hacer agricultura, ya se instala, ya es mucho más sedentario, y lo importante es que en la época de piedra el hombre necesitaba alrededor de 2.000 hectáreas por persona. Ya en la época de la revolución agrícola solamente va a necesitar 50 hectáreas por persona. O sea, ya empieza a ser, lo que hablábamos un poquito ayer, más eficiente. O sea, la agricultura trae muchas más posibilidades de alimentos. Dale. Después viene el Imperio Romano. Ahí estamos hablando 27 años antes de Cristo hasta 400, hasta el año 400, casi 500 años después de Cristo, que es todo el tiempo que dura el Imperio Romano. Ahí, bueno, ya empieza la esclavitud, por supuesto, y hay un comercio ya mucho más intensivo en la época romana. Eso ustedes ya un poco lo han visto bastante en historia, donde ya hay un sistema que ya aparece la moneda, entonces empieza a haber un sistema de crédito en la economía. Hay una economía mixta, o sea, hay una economía mixta, le llamamos cuando hay una fuerte intervención del Estado, o sea, hay privada y pública, o sea, el Estado dentro. Hubieron distintos sistemas dentro de todo el periodo romano. Estamos un poco simplificando los hechos más históricos de la economía. En general fue una economía mixta en todo el periodo de Roma. Y por supuesto hay un gobierno imperialista, en general.
Después caemos a la caída del Imperio Romano, que se produce entre el siglo III y IV después de Cristo. Ahí en la primera crisis, una de las primeras crisis importantes económicas, o sea, con la caída del Imperio Romano viene un desorden y viene hambruna. Viene la época de plagas y todo eso, donde se produce un desorden, siempre refiriéndonos al mundo occidental, estamos hablando, acuérdense, no estamos hablando de América, nada en ese momento, nos estamos centrando alrededor del Mediterráneo. Ahí esa hambruna aparece y ya al haber moneda, ¿qué aparece? Hay una palabra ahí que está generalmente atada con la moneda, que es la inflación. Ya se produce inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es grave porque es la pérdida del tipo de cambio. O sea, no sabés, no tenés la moneda, ¿qué hace? Te facilita el cambio, punto. El único papel real de la moneda, después voy cambiando esto, pero se inventa la moneda para hacer más fácil el intercambio entre las personas. Antes yo tenía que cambiarle, no sé, 2 mates por una bolsa de harina. Bueno, le daba 2 mates y el otro me daba una bolsa de harina. Y ahí negociábamos si eran 3 mates o eran 2 mates o era una bolsa de harina o 2 bolsas de harina. Eso era bastante complicado cuando el comercio empieza a ser más importante. Bueno, se empieza a cambiar la sal. Fue una de las primeras monedas que se usa el intercambio de sal. O sea, todo se pagaba en sal, porque era una de las cosas escasas. Entonces, la moneda era la sal. Y la moneda tiene el poder, la posibilidad de facilitar el cambio. Gracias. Cuando hay inflación, justamente la moneda pierde esa facilidad de cambio, porque no sabe cuánto vale. Hoy vale 10, mañana vale 15, mañana vale 20. Entonces, yo cobro hoy en una moneda que sé que vendía 10 pesos, pero mañana no puedo comprar con esos 10 pesos lo mismo que podía comprar hoy. Ya puedo comprar menos. Por eso lo grave la inflación. Porque te saca, después ya vamos a otras consecuencias, pero fundamentalmente te saca el valor del cambio, del tipo de cambio. Y generalmente la inflación produce eso. Lo que pasó en la caída del Imperio Romano. Corrupción, pobreza y anarquismo. Va relacionado muchas veces con la inflación. Bueno, después pasamos a la Edad Media. La Edad Media es un periodo que se lo ha vendido muy mal, y muy justamente porque hubo mucha presencia en la Iglesia. Entonces, la Edad Media, todo la filosofía, las ideologías posteriores a la Edad Media rechazaron ese periodo, por periodo propio donde la Iglesia tenía mucha influencia del catolicismo. Gracias. Por ejemplo, algo muy importante que no se dice en la Edad Media, que casi desapareció prácticamente la esclavitud. En la Edad Media no hay esclavitud. Y después va a volver la esclavitud. Después de la Edad Media va a volver la esclavitud. O sea, el cristianismo prácticamente hace desaparecer la esclavitud. ¿Cuál es el sistema importante? Y acá me voy a parar un poco porque es un periodo conocido mal para colmo. Entonces, mejor por ahí no conocer los periodos, es más sano, pero en el caso de la Edad Media es conocido mal. Por eso me voy a parar 2 minutos con hacer algunas aclaraciones. Y está muy estudiada la Edad Media, porque ya es una época donde ya hay muchos elementos, hay muchas escrituras, o sea que no es teoría ya como podemos teorizar cuando hablamos de la Edad de Piedra. En la Edad Media tenemos muchos documentos. Lo que pasa es que se han mentido en la historia y se han escondido muchos documentos de eso. Los historiadores, revisionistas que han empezado a revisar todo, bueno, es otra historia distinta que cambia la historia en cierta forma, porque era una historia falsa. Por ejemplo, esto de la esclavitud. En la Edad Media se instala mucho el feudalismo. Y ahí los críticos de la Edad Media van a decir que, bueno, que el feudalismo era una especie de esclavitud. Nada que ver.
eran, por supuesto para nosotros no era una libertad total, pero era muy distinto de la esclavitud. ¿Cómo era el feudalismo? Con la anarquía que viene después de la caída del Imperio Romano, se pierde protección. Entonces había asaltantes por todos lados. O sea, había anarquía. Había hambre y había anarquía. Todo el periodo, caída del Imperio Romano, hay desorden, no hay un ejército, desapareció el ejército romano, entonces desapareció ese orden y empieza una anarquía. Entonces el campesino, ¿qué hace? Tiene que buscar protección. Y ahí empiezan los castillos. Y va a pedir protección al feudal, que es el que empieza a formar un ejército para defenderse de los ladrones. Porque eran tribus por ahí que venían y avanzaban y se tomaban todo y dejaban todo arrasado. No eran ladrones 3 o 4. Eran avances importantes de poblaciones y avanzaban, dejaban todo destruido y seguían. Entonces se empiezan a proteger y hay un contrato, un negocio, un intercambio, que no es escrito porque en ese momento no se hacían contratos, era importantísima la palabra, o sea, se obedecía la palabra hasta la muerte, era más importante, no había contrato escrito, pero la palabra era más importante que un contrato escrito porque era el honor de la persona. Si faltaba la palabra, era como... No valía nada esa persona, ya perdía toda posibilidad de sociabilizar. Entonces ahí se empieza a hacer una relación entre el campesino y el feudal. El feudal es el que le da la protección y el campesino le paga por esa protección. Y el feudal tiene la obligación de formar ejército y salir a defender a ese campesino. Y si el ataque es muy grande, el campesino se puede refugiar en el castillo. Esto lo estoy simplificando muchísimo. Llega un sistema económico en el cual ese campesino un poco no es dueño de la tierra. El que es dueño de la tierra es el feudal. Y ahí empieza un poco, entre comillas, puede decir, bueno, pero había una explotación entonces porque el campesino estaba explotado por el feudalismo, por el feudal. No hay leyes en esa época. Ojo, no hay monarquía. La monarquía es posterior a la Edad Media. Estamos hablando de 1500 años, o sea, una época grande, siglo V al siglo XV prácticamente. Por eso también no es ridículo decir Edad Media como si fuera una cosa que pasó accidentalmente y no pasó nada. Son 1500 años de historia de la Edad Media, donde el cristianismo crece tremendamente y se empiezan a hacer muchas costumbres cristianas. La cortesía nace de la Edad Media, la caballerosidad nace de la Edad Media. Y esa relación feudal campesino se empieza a profundizar. Ahora, ¿es esclavo el campesino? No. Le tiene que dar algo al feudal para que lo defienda porque el feudal ponía el ejército. Y en ese momento era importante. ¿El campesino podía vender esa tierra? No, porque era del feudal. Ahora, el campesino no podía ser sacado de la tierra. El feudal tenía ese límite, no lo podía sacar al campesino. Si ustedes lo comparan con un contrato agrícola, ahora era más justo eso que esto. ¿Por qué? Por ejemplo, un contratista de viña vive en el viñedo, pero la casa no es de él. Y cuando el propietario quiere, lo echa y se queda sin casa para él y su familia. Y lo echa y lo echa. En ese momento, el feudal no podía echarlo de por vida. Y lo heredaban los hijos del campesino. O sea, era un sistema muy, de cierta forma, económicamente le llamamos estático, no con una riqueza importante, pero muy equilibrado en cierta forma para ese tiempo, por supuesto. Hay cosas que nos chocan todavía en este momento, pero viéndolo ahora. Pero en ese momento era muy justo. Y era el sistema apropiado a lo que se vino después de la caída del Imperio Romano.
Si después quieren aclaramos algunas cosas más. Donde ahí se forman, desaparece prácticamente la esclavitud. Hay muchas comunidades autosuficientes. En el primer periodo el comercio es bajo, por lo que esto recién se empieza a reorganizar la sociedad con el nuevo sistema económico. Después ya en la baja Edad Media, que es la última parte de la Edad Media, ya empieza a haber un comercio y una cultura mucho más importante. Porque acordemos que los grandes santos son de esa época, fundamentalmente de la baja Edad Media. Donde hay un fuerte desarrollo alrededor del Mediterráneo de la parte de comercio. Ahí el comercio empieza a crecer tremendamente. Después de eso viene justamente la revolución, viene la corriente del liberalismo, se empieza a toda la época del iluminalismo, que se basa en, que es lo que le llamamos el Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento? Porque se vuelve a la cultura antigua. O sea, por eso se quiere olvidar todo ese periodo, porque es lo que hace un poco la revolución, se olvida de todo el periodo de la Edad Media y recupera todo lo que era la antigüedad. Niega toda la historia, porque fue muy rica culturalmente la Edad Media. La escritura se avanza muchísimo en la Edad Media. Acuérdense, los monjes son los que transfieren toda la cultura. Si no hubiera habido cultura, en la Edad Media la antigüedad desaparece. O sea, lo que mantienen todos los trabajos de Aristóteles, de Platón, son los monjes que en ese momento copian, hacen muchas copias de los tratados de Aristóteles, de Platón, todo eso. O sea que justamente lo que rechaza esta nueva revolución es lo que lo que permitió que ellos pudieran volver a la antigüedad. Por eso hay todo un periodo de negación de ese periodo de la Edad Media. Pero ahí, económicamente, ¿qué es lo que se viene fuertemente? La revolución industrial. Y es el primer paso fuerte del capitalismo liberal. La revolución industrial. Esto pasa siglo XVIII y siglo XIX. Ahí con las cosas más importantes, primero hay una división fuerte del trabajo. Aparece el obrero, que hasta ese momento no existe. Y esto es la primera destrucción de la familia, porque tiene que dejar el campo, tiene que dejar el campo la familia, y bueno, y empieza a vivir y se tiene que ir a la ciudad. Empieza a haber mucho más urbanismo en el sentido de sociedad ciudadana. Empiezan a nacer las ciudades grandes. En la Edad Media eran todas castillos, ciudades más bien chicas, alrededor del feudal. Se empiezan también a nacer las naciones un poco, la monarquía. Ahí el periodo posterior a la Edad Media nace el monarca, donde tiene más poder. Todo el periodo de la Edad Media, el feudal tiene poco poder sobre la sociedad. No domina la sociedad. El campesino es muy libre en sus acciones. No hay una legislación fuerte, pues no hay tampoco un Estado fuerte. En esta época ya empiezan las monarquías y ahí sí empieza una especie de imperialismo con un Estado cada vez más fuerte. Al principio el monarca no tiene mucha fuerza, tiene que relacionarse con el feudal, pero en la medida que se va desarrollando, la monarquía empieza a tener más fuerza. Y esto afecta muchísimo al sistema económico, por supuesto. Bueno, ahí vino la gran crisis. La regla de la economía liberal se aplica. Y bueno, ¿y qué hay? Hambre. Estas son las consecuencias siempre de estos sistemas. El hombre es el único que se tropieza con la misma piedra varias veces, no hay otro animal. Todos los animales son muy inteligentes en ese sentido. Nosotros repetimos los errores. Y en la historia esta económica se ve clarísimo cómo repite la humanidad los errores. Y no aprende de los errores anteriores que hemos cometido. Y cometemos las mismas cosas. Eso es el problema de la ideología. Bueno, para ser más concreto, división del trabajo, abandono del campo fuertemente, disminuye al 7% los productores, o sea, hay un fuerte ida a la ciudad,
Esto significa todo un cambio de vida para la gente y significa también un golpe para la familia que estaba acostumbrada a desarrollarse en el campo. Y vuelve la esclavitud. Otra vez empezamos con la esclavitud, la explotación de la persona. Ya lo vamos a ver más claro cuando veamos los principios. ¿Cuál es el sistema económico en esta época? Capitalismo, economía de mercado, liberalismo, o sea, la libertad total de la economía manda, la economía es el Dios, entonces todo está alrededor de la economía y el hombre es totalmente libre de hacer lo que quiera. No hay reglas morales que lo limiten. Desarrollo de la democracia, imperialismo, lo que hablábamos de los reyes, colonialismo europeo, en la época que salen las colonias, con la diferencia entre España en América, Inglaterra en África y en la India, que todavía están las consecuencias de eso, y fuerte imperialismo británico. Dale. Estoy haciendo un resumen muy grande. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene esta revolución industrial? Gran desarrollo económico. Hay un desarrollo económico importante en esa época, eso hay que reconocerlo. Bueno, empiezan los primeros inventos importantes, el tren, ya se empieza a tecnificar la misma agricultura, empieza ya la industria, hay una fuerte urbanización, como dijimos, pero empieza a haber una pobreza y una desigualdad tremenda. Y hoy les recomiendo un librito de un escritor, Charles Dickens, que es muy conocido, un escritor de novelas, y él escribe Tiempos difíciles, que describe esa época, él es de esa época. Y es una novela, pero es muy buena porque describe la crisis de la época. Para que tengamos claro una cosa, en el 1833 sale una ley en Inglaterra que prohíbe que los chicos menores de 9 años trabajen. O sea que hasta 1833 los chicos menores de 9 años trabajaban en una fábrica. Pero esa ley dice que los chicos mayores de 9 años tienen que hacer menores de 9 años tienen que hacer jornada de 8 horas. O sea que trabajaban 15 horas en una fábrica encerrados. Y los y después, mayores de 9 años, entre 9 y 13 años, tienen que hacer jornadas de 12 a 14 horas como máximo. Miren la reglamentación que tenemos. O sea, una explotación de los niños tremenda. O sea, y el niño tenía que trabajar porque si no, no comía la familia. O sea, no era que el niño trabajaba para que tuvieran un poquito mejor, no. Si no trabajaban, no comían. Y el de 14 a 18 años, 12 horas. ¿Cuáles son las reacciones? Porque eso es típico. O sea, el mundo explota. O sea, la pobreza, la miseria, dura un tiempo, pero si eso avanza y avanza, llega un momento que explota socialmente. Y eso pasó. Que explota por ahí bien, por ahí mal. Bueno, pues ahí empieza el marxismo, una explosión mala, pero bueno, se pide el colectivo porque veían que la pobreza era tremenda, entonces se empieza a pedir una igualdad para el otro lado. Ahí empieza el problema de las ideologías. Sale por la parte del cristianismo la encíclica Rerum Novarum, que es la encíclica, la base de toda la doctrina social de la Iglesia, que hace la Rerum Novarum y dignifica el trabajo, defiende las asociaciones intermedias, la propiedad privada, critica el socialismo y el liberalismo fuertemente. Vamos, que no son soluciones. Miren la visión del Papa. El Papa saca esa encíclica en 1891, el comunismo recién está empezando. Ahora lo tenemos mucho más claro de qué era el desastre del comunismo. Pero en ese momento hasta podría uno decir, bueno, era justo, todos somos iguales, nos repartimos en base a las necesidades. ¿Cuál es el problema del comunismo? La ideología, el no saber qué es el hombre, el definir mal al hombre. Y esto es lo mismo en el liberalismo. El problema del liberalismo es la ideología, define mal al hombre. Y ahí sonamos, ahí empieza todo. Ya lo vamos a ver.
Bueno, fortalecimiento de los sindicatos en esa época, ya empieza a defenderse la persona contra... Y aparecen los pioneros de Rothschild, que es la primera cooperativa en Inglaterra. De ahí empieza también todo el movimiento cooperativo. Dale. Bueno, vamos a ir más rápido, pues si no... viene la Primera Guerra Mundial como otra consecuencia y después viene la Gran Depresión, otra crisis. Otra vez se vuelve a un liberalismo, se vuelven a liberar las cosas, se vuelve a una inflación, hay una especulación financiera tremenda, se hacen burbujas financieras y eso produce en un momento, o sea, hay un progreso total y de pronto se cae todo, porque hay una economía falsa. Todo construido sobre una economía falsa. Entonces viene la Gran Depresión, que nace en Estados Unidos, pero se generaliza a casi todo el mundo, de distinta forma, más fuerte, más lento, pero generalmente abarca a todo el mundo. Aumenta tremendamente el desempleo, por lo tanto pobreza, en el mismo Estados Unidos, 25% de desocupación, o sea, el 25% de la población, un cuarto de la población no tenía trabajo. O sea, una crisis muy fuerte. Esto produce una pobreza generalizada. ¿Cuáles son las causas? Lo que decíamos, demanda no absorbe la oferta. Típico de esto. Y acá me voy a parar un poco y me voy a anticipar a lo que viene en la segunda parte. Cuando nosotros perdemos el objetivo, cuando no tenemos claro cuál es el fin, vienen estas crisis económicas. ¿El fin en la economía cuál es? La felicidad del hombre. Ahora, ahí está, eso estamos todos de acuerdo. O sea, uno habla con los liberales, habla con los comunistas y te van a decir, sí, queremos la felicidad del hombre. Queremos la felicidad del hombre. El drama es cuando definimos al hombre. ¿Y cuál es la felicidad del hombre? ¿Qué nos va a decir el liberalismo? La felicidad del hombre es tener bienes. Si yo tengo muchos bienes, soy feliz. No estamos hablando que tener bienes es malo, pero lo pone como fin, no como medio. Y acá está el drama de todo. Esta es la discusión central. De acá cambia todo. Si yo creo que el hombre es feliz teniendo bienes, ¿qué tengo que hacer? Producir los máximos bienes posibles. Entonces, ¿qué es lo más importante en el hombre? La economía. Entonces, la economía es centro. Ya no es tan importante la política, sino es más la economía que la política. ¿Y qué tengo que hacer? Producir muchos bienes. Para producir muchos bienes, ¿qué tengo que hacer? Eficiencia. Tengo que ser cada vez más eficiente. Ahora, para hacer esa mayor eficiencia, tengo que hacer al hombre más mecánico. Tengo que coartar la libertad del hombre para que él sea feliz. Pero voy coartando la libertad del hombre. Ya perdí el eje del hombre. Y entro a producir bienes. Y esta gran crisis no es por falta de bienes. Es por sobreoferta de bienes. Y ahí está la injusticia tremenda. ¿Por qué hay sobreoferta de bienes? ¿Todos tenían muchos bienes? No, porque esto entra en la desigualdad. O sea, el liberalismo, vamos avanzando en la segunda parte, el liberalismo lo que hace es no hay límite moral para la riqueza. Al contrario, la tengo que alimentar la riqueza para que el hombre sea más eficiente. Pero y no se preocupa de la distribución de esa riqueza. El mercado lo va a hacer solo, lo cual no lo hace el mercado solo, porque el mercado no está para eso, no está para distribuir equitativamente. El mercado está para el intercambio, no para distribuir. El liberalismo es decir, no, esto es automático, el mercado va a saber distribuir. Bueno, eso no pasó. No pasó como 5 veces en la historia ya. Probaron eso, no es que no lo probaron y fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué hay sobreoferta? Porque se fabrica mucho y no se puede consumir porque hay mucha diferencia social, porque hay acumulación de riqueza.
Entonces el fabricante, cuando no paga buenos sueldos, está destruyendo la economía también, porque no deja consumir lo que él está fabricando. Por eso es la estupidez liberal. Pues no es solamente contra los principios católicos, es contra el funcionamiento de la misma economía. Pues la economía necesita oferta y demanda. Si yo produzco mucha oferta y no tengo quien me la compre, porque no tiene plata, entonces lo destruyo y pasa eso. Esas son las burbujas financieras. Pasan permanentemente en la economía liberal. Y la tuvimos acá hace 20 años, 10 años. Esto que pasó sobre todo en Estados Unidos y Europa. Se hacen esas burbujas financieras, que todo es negocio de plata y especulación financiera. Se fabrican bienes, se empieza a ver una diferencia social muy fuerte, entonces hay sobreoferta y no hay demanda, porque hay una injusticia social. Y ahí se produce la Gran Depresión, fue eso. Miren el problema. Esto no lo dice un libro católico, lo dice la historia económica. No estoy hablando del principio cristiano. Esto está en los libros de casi todos los economistas. Se reconoce esto. ¿Cuál fue la crisis? ¿Por qué fue? Demanda no absorbe la oferta, se absorbe bienes, porque no hay recursos para que se consuman. Burbuja especulativa. Desigualdad económica, por eso produce la sobreoferta, porque hay mucha desigualdad económica, falta de regulación del sistema bancario. Esto produce una crisis, pero fue fuertísima y muchísima pobreza en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Qué viene después de eso? Lo típico. Empiezan a cambiar. No hay que controlar un poco, entonces viene un capitalismo más moderado, viene Roosevelt. Estamos 33-45, acuérdense que en el 45 empieza la Segunda Guerra Mundial. Intervención estatal, o sea, empiezan a controlar un poco, se les fue todo el mambo, entonces empiezan a controlar un poquito, hay que ordenarlo esto, no pueden ser que los bancos hagan lo que quieran. Reforma financiera laboral, apoyo a la agricultura y a la industria, fomento de la competencia, hacen la ley de paridad de precios. O sea, dentro del mundo de paridad de precios, o sea, empiezan a controlar los precios en un mundo liberal, capitalista de la liberal, porque Robert no es católico ni nada por el estilo, es más realista, o sea, se da cuenta que si no hay estas medidas, no salen de la crisis. Nace la teoría de Keynes, que no vamos a entrar porque es larga, y el desempleo pasa del 25 al 10. En 8 años, o sea, las medidas de cuando empiezan a controlar la economía, la empiezan a ordenar, la cosa empieza a funcionar nuevamente. Bueno, ahí tenemos a Alemania, que entra Hitler, o sea, con otro proceso totalmente distinto, con un Estado fuerte y dictador. Bueno, ahí económicamente no hay mucho para decir, porque ya conocemos esa historia que terminó muy mal. Dale. Y después de la guerra, viene algo muy interesante en Alemania, que no se habla mucho, que sí se dice el milagro alemán, porque Alemania está destruida totalmente. O sea, acuérdense, está bombardeada, Berlín está destruida. Los aliados destruyeron todo, no queda otra. Y tiene que venir una economía, y ahí viene una economía social de mercado, que toma muchos principios de la doctrina social de la Iglesia. El milagro alemán no es tan liberal, es más bien cercano bastante a la economía, a la doctrina social de la Iglesia, que le llaman la economía social de mercado. Esta es la primera parte, en el 45 al 67, hay un libro de Heer, que es el ministro primero y es el que la implementa. Se los recomiendo si les gusta este tema, sino, porque es muy específico. Él hace cómo se hizo todo el milagro alemán económico. Bueno, ahí se promueve la justicia social, economía mixta, el Estado tiene cierta intervención, fuerte carga fiscal, porque tiene que salir de la guerra, o sea, tiene que empezar a construir Alemania nuevamente, y proteccionismo a la economía. Hay bastante dirigismo entre acá, pero volvemos a la prudencia. O sea, esa economía que hizo Heer, ¿podríamos aplicarla ahora totalmente? No, porque ¿qué sé yo, en la Argentina? Y las circunstancias son distintas.
¿Podríamos aplicar los principios que él aplicó? Sí, pero no tanto el intervencionismo, no tanto el sistema fiscal, porque ellos estaban saliendo de una guerra, tenían que reconstruir Alemania, tenían que empezar, que la economía alemana empezara a arrancar, no estaba destruida la economía alemana, no solamente Alemania, sino la economía. Después volvemos un poco al Estado benefactor, alrededor del 50. ¿Qué es el Estado benefactor? Es un Estado liberal, pero un poco cambiado. Y yo diría, esta opinión ya personal, ya entramos a la prudencial, que es más peligroso todavía que el Estado liberal. Porque nosotros mismos entramos al Estado benefactor. ¿Cómo podríamos definir el Estado benefactor? El Estado te tiene que dar todo. Todo tenemos que pedir. Entonces empezamos a pedirle todo al Estado. Subsidio para esto, subsidio para lo otro, que tiene que subsidiar la agricultura, tiene que subsidiar la industria, tiene que subsidiar para que me compre un auto, tiene que subsidiar, tiene que pagar sueldos buenos, tiene que tener jubilaciones altas. Ahora, ¿de dónde sale la plata para todo eso? Bueno, ese es un problema distinto. Tiene que cumplir el Estado, con todo. ¿Qué pasa? Dos procesos distintos. Europa lo sigue aguantando el Estado benefactor porque tiene mucho más recursos, tiene una economía mucho más avanzada, pero va a explotar, para mí, va a explotar. En Argentina no teníamos una economía tan avanzada, entonces explotó antes. ¿Por qué explotó? Porque es como muy fácil en la economía. Cuando tenés la tarjeta de crédito en tu casa y empezás a usar la tarjeta de crédito, usar la tarjeta de crédito, y bueno, y la usás hasta bien la tarjeta si querés, no hablemos de corrupción. En principio usás bien la tarjeta, no es para que te vas a jugar al casino, no, para comprarle pañales al chico, porque tenés que irte de vacaciones, que te las merecés, porque tenés que cambiar el auto que está roto, pero usá la tarjeta sin ver de dónde vas a sacar la plata para pagar la tarjeta, hasta que llegue el resumen de la tarjeta. Y ahí te das cuenta que no te hagas. Y vos no podés fabricar plata. El Estado sí puede fabricar plata. Entonces, ¿el Estado qué hizo el Estado argentino? Empezó a fabricar plata. Primero fabricó plata. Reparto. Saquemos la corrupción, que también, por supuesto, fue un factor muy grande. Pero sin analizar la corrupción, hagamos de cuenta que no hubo corrupción. O sea, el problema de la caída del gobierno, el problema del mal gobierno anterior no es solamente la corrupción. Fue uno de los factores importantes. Quizá la corrupción aceleró la cosa. Si no hubiera habido corrupción, lo mismo hubiéramos tenido problemas, a lo mejor más tarde, pero hubiéramos tenido problemas. ¿Por qué? Por esto. Porque empieza a tener un Estado que todo le demandamos y nos da cosas que no puede dar porque no tiene recursos. Entonces, ¿qué hace el Estado para quedar bien y ganar las próximas elecciones? Primero fabrica dinero. Primero se endeuda. La primera arma es el endeudamiento. Llega un momento, en el caso argentino, que no te prestan nada. O sea, vos lo que haces con la tarjeta de crédito, saca otra tarjeta de crédito, no pagás a este banco y saca otra tarjeta de crédito y empezás. Y después saca otra tarjeta de crédito. Está aumentando la bola de nieve. Bueno, entonces primero nos endeudamos. Después ya no nos prestaban. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con la maquinita. Empiezo a fabricar billetes. Ahora, ¿qué pasa cuando fabrico billetes? Inflación. Es automático. O sea, pierde la plata, lo que hablábamos al principio, que es su origen, poder ser intercambio. Pierde el poder de intercambio porque no hay relación. No sé cuánto, si 10 pesos me compro una bolsa de harina hoy y mañana me compro media bolsa de harina y pasado mañana me compro un cuarto de bolsa de harina. Entonces no es moneda ya. La Argentina, que no ha pasado varias veces, los más viejitos ya nos acordamos las otras épocas, hemos tenido inflación del 1000% en la Argentina. Es un desastre. Y ahí viene pobreza. El peor impuesto es el impuesto inflacionario. Y el que más paga impuesto inflacionario es el que menos recursos tiene. Si el impuesto inflacionario es justamente al revés. Si hay un impuesto a la riqueza, el impuesto inflacionario es un impuesto al pobre. Porque es que tiene menos defensa de moverse con la moneda. Entonces, esto es el Estado benefactor.
Ya cuando entremos a los principios, pues recuérdenlo bien, porque es fundamental lo del Estado benefactor. ¿Cuáles son los problemas del Estado? Porque es tentador el Estado benefactor. Y es muy defendido por la gente. Porque nos pone cómodo. Che, no tengo el auto, bueno, me dan un crédito a 10 años a una tasa que es negativa. Bueno, es guita el Estado, la está poniendo, la plata no se... O sea, alguien al final tiene que poner ese recurso. Entonces es muy tentador y es difícil salir. Yo sinceramente, le digo sinceramente, me sorprendí de las elecciones. Para bien. Yo creía que ganaba Massa, porque regaló tanto que la gente decía, bueno, estoy bien, ¿para qué voy a cambiar si me estaba viniendo re bien? Y realmente hubo una madurez de la gente que dijo, no, esto se dio cuenta la gente, esto no puede ser, esto va a explotar. La gente común se dio cuenta, porque no se ganó con el pobre de la clase intelectual, no se ganó con los votos de la clase intelectual. Si hay una característica de los votos del mileísmo es que fue totalmente transversal en mujeres, en hombres y en clases sociales. No es que tuvo 80% de la clase alta y 10% de la clase baja, no. Tuvo parejo en todas las clases sociales, bastante parejo. Hubo una madurez de decir esto no va, me están regalando demasiado. Bueno, este es el estado de confort, este es el estado benefactor. Y este es el peligro. ¿Qué hace el estado benefactor? Te adormece, te adormece. No te preocupes, yo te doy todo. No te preocupes, yo te doy todo. No hagas nada, yo te doy todo. Bueno, después muy rápido viene el estado neoliberal, Thatcher, Reagan, Thatcher mucho más liberal que Reagan un poco menos liberal con los principios. Acordemos una cosa en la historia, yo le diría que después de la crisis del 29 y de la revolución industrial también, ya el liberalismo no se aplica totalmente, porque es inaplicable, es una ideología. Las ideologías nunca se aplican totalmente. No, porque dicen, no, el liberalismo ha cambiado. No ha cambiado porque no cambia su fin, sino que lo hace un poquito más moderado, porque si no explota antes. No son tan tontos y van moderando algunas cosas, pero a la larga explota. Y explota con pobreza. Dale. Bueno, y acá sí entramos a preguntas, si quieren todo, porque acá entramos a los principios. Los voy a ir rápido y los voy a ir profundizando, y si quieren hacerme preguntas, no hay ningún tramo. ¿Cuáles son los principios de la economía liberal? Primero, el centro del individuo, el hombre como ser aislado de su contexto. Ahí esto es lo que decíamos recién, y no voy a reiterar mucho porque ya lo dijimos, o sea, pero es lo clave. Es lo clave. ¿Dónde está la felicidad del hombre? ¿Cuál es el principal enfrentamiento nuestro con el liberalismo? ¿Que tiene que haber más Estado o menos Estado? No. El enfrentamiento es este. Porque ahí cambia todo. Si yo creo que el hombre es feliz consumiendo, entonces toda la economía la armo de una forma. Si yo creo que no, que el hombre tiene valores superiores, que hay un valor espiritual del hombre, que el arte es importante para el hombre, que la cultura es importante para el hombre, es otra forma de pensar. Hay que leer los libros de economía de Adam Smith todo porque te sorprenden. Vos no crees lo que estás leyendo por ahí. Pasa lo mismo con el colectivismo, con el marxismo. O sea, son durísimos. Pues sí, pero esto no puede ser real. Porque dicen definiciones, por ejemplo, no hay moral. O sea, tenés que alimentar el individualismo y tenés que dar libertad al individualismo y no parés. Cuando yo pongo reglas morales, soy ineficiente. Voy en contra de la producción de bienes, entonces no tengo que poner reglas morales. Tengo que dejarlo al hombre que actúe libremente. Su mismo amor a la riqueza lo va a llevar a que sea más eficiente y va a llevar una felicidad total de la gente. Y acá se parece al comunismo.
nunca pasa a ese paso de la felicidad total. No llega nunca, porque algunos se quedan con todos los bienes y otros no tienen ninguno de los bienes porque no, el mercado, que la iglesia defiende el mercado, pero el mercado no es distribuidor. El mercado es para mercadear, para intercambiar, pero no es el fin. Después tiene que ver cómo se distribuye ese intercambio, cómo se distribuye esa riqueza. Si vos dejas, como dice Adam Smith, el amor a la riqueza libre, el afán de tener cada vez más al hombre, el hombre tiene pecado original. No es, y acá está la otra diferencia. El hombre no es naturalmente bueno. Muchachos, lo vemos todos los días, dejemos libre al hombre en las pasiones, cualquier pasión. La vemos en los vicios. Si el hombre siempre tiene que controlar, tenemos que controlar nuestro cuerpo, tenemos que controlar nuestro espíritu y tenemos que ordenarlo. Si no lo ordenamos, nos desordenamos y terminamos mal, humanamente. Socialmente es lo mismo. Lo que nos pasa individualmente nos pasa social. ¿Qué otro problema del liberalismo? No cree en la sociabilidad del hombre. Hace hincapié en el individualismo, muy distinto al catolicismo, donde no decimos el hombre es individual y social también. No se puede desarrollar el hombre solo, siempre se desarrolla en una sociedad, desde que nace hasta que se muere. No puede, nace y lo deja solo, se muere a la hora. O sea, somos sociables por naturaleza. El liberalismo va a decir que no. Entonces el problema del liberalismo está en su concepción del hombre y ahí es muy difícil cuando lo baja a las medidas económicas y se arma el bodrio. La libertad es el atributo primero y fundamental de la naturaleza humana. Irrestricta, ilimitada, inviolable. No puedo tocar la libertad humana. La libertad es fin, pero no es la libertad cristiana. Porque la libertad cristiana, ¿qué es? Soy libre para hacer el bien. No, acá soy libre para hacer el mal. Porque no voy a hacer el mal, según ellos. No es que digan, no, que sacamos a asesinar. No, porque el hombre es bueno. Entonces no va a salir a asesinar. ¿Y por qué no va a salir a asesinar si siempre sale a asesinar? No, pues sale a asesinar porque le estamos poniendo normas morales. Entonces, como le ponemos normas morales, sale a asesinar. Bueno, la historia no dice eso, es totalmente contrario, pasó al revés. Bueno, no importa. Esa es la ideología. Justamente la ideología es eso, se aleja de la realidad, se aleja de lo que no ve la realidad. Justamente ideología, hace de su pensamiento, quiere hacer una realidad que no existe. Vamos más rápido. Bondad natural del hombre, ya lo dijimos, propiedad privada irrestricta, Estado mínimo. O sea, el Estado casi no tiene que dar seguridad, 2 o 3 cositas y punto. Vuelvo a repetir, el liberalismo en forma pura. Después empiezan las excepciones y pues esto no funciona, si lo aplicás así no funciona. Se destruye rápidamente como ya pasó en la historia. Entonces le empiezan a poner algunas normas. Dale. Pero siempre el pensamiento sigue igual. Bueno, mercado libre sin ninguna interferencia, libre comercio, estas son las consecuencias de lo que proponen. La distribución del ingreso está a cargo del mercado, esto es lo grave, no pasa eso, no hay distribución del ingreso porque el mercado no distribuye, nunca distribuye, en la historia no distribuyó. El progreso indefinido regulado solo por la competencia, no hay problema, si vos competís, listo, estás libre totalmente. La economía como fin, motivador de las ganancias, ya lo dijimos, el lucro aparece independizado de la moral. Esto es unos temas gravísimos, que no funcionan. Vuelvo a repetir, no es un problema cristiano, es un problema de no ver la naturaleza humana. Esto que dicen no es la naturaleza humana, por lo tanto fracasa. Porque no podés sacar la moral para la misma economía. Cuando vos sacaste la moral de la economía, le diste libertad total, pasa lo que pasaron en todas las crisis de la economía mundial. Bueno, los principales países
que están en estos liberales, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Suiza. Ninguno es liberal total, desde ya, pues si no, lleven al reventado. Aplican algunos principios económicos del liberalismo, que algunos principios del liberalismo coinciden con la doctrina social de la Iglesia. Pero el problema, dale. Pero el problema, volvemos que es el fin. Acá están los principios de la doctrina social de la Iglesia y ahora sí nos vamos a dar cuenta un poco en qué coincidimos y en qué no. ¿A qué hora tenemos que terminar? Ya tenemos... ¿O no? ¿Qué hora? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, yo aprovecho entonces. Si nadie me reta, le doy. Bueno, acá pueden hacer preguntas, ¿no? Porque estamos en la parte central, digamos. Principio de la doctrina social de dignidad de la persona humana. Yo no puedo usar la persona. Y ahí nos enfrentamos con el liberalismo totalmente, y eso es lo que no podemos negociar, porque el fin es la persona. Entonces, lo más importante es la dignidad de la persona. Entonces, yo no puedo usar la persona. Y vamos a ver la reciprocidad en los cambios que es otro principio de la Iglesia. Yo puedo negociar con él. Ahora, en la negociación tengo que ser justo. No puedo decir en el liberalismo cuál es mi fin. Sacar lo que más pueda. Bueno, pero él está en una situación de debilidad, no puede defender sus bienes, y yo estoy en una situación de fortaleza y le estoy sacando injustamente más cosas de lo que realmente vale. No importa en el liberalismo. No importa, hermano, es cuestión del mercado. Jodete por ser débil. Yo soy fuerte, vos sos débil, jodete. El liberalismo, ¿qué te va a decir? Porque eso suena mal. Hermano, ¿por qué haces eso? El liberalismo te va a decir, no te preocupes, que después se va a ir ordenando. Y él no se va a morir la primera vez y después va a reaccionar y se va a hacer fuerte. Eso es teoría. En la realidad eso no pasa. Él es cada vez más débil y yo soy cada vez más fuerte. Y si yo acreciento mi poder, es cada vez mayor. Entonces, yo no me puedo aprovechar de él. Pero por el mismo principio económico. Porque si yo me aprovecho de él, pasó lo que pasó en la revolución industrial o lo que pasó en la crisis del 19. ¿Qué pasó? Yo me aproveché tanto de él que él después no me puede comprar nada a mí y la economía sobreoferta y la economía explota. O sea que esto de los principios va para defender la economía sana. Ellos mismos hacen explotar el mismo sistema porque es una economía falsa. Entonces, dignidad de la persona. La economía es servicio a la persona. ¿La economía para qué? Para que negociemos y para que seamos más felices y para que nos desarrollemos más. Pero todos. No, yo soy feliz y lo hago bolsa. Todos. O sea, todos somos humanos. El bien común sobre el bien particular. Hay el bien común. Después entramos a definir bien lo que es bien común. Porque, ojo, el bien común no es un acto de caridad. El bien común es lo que hacemos todos para desarrollar lo común. Entonces, yo a veces tengo que renunciar a un bien. Generalmente el bien particular coincide con el bien común, pero a veces tengo que renunciar a un bien particular por un bien común. Un caso concreto, ¿cuál es? La guerra. Mi país entra en guerra. Mi bien común, mi bien particular, está claro que no ir a la guerra, es quedarme en mi casa. Ahora, el bien común es que yo tengo que ir a la guerra para defender mi país. Ahí se ve claro que el bien común, que por ahí está en contra del bien particular. Y eso tenemos que estar claro. Siempre el bien común, porque a la larga ese bien común va a servir también para construir mi bien particular. Para que lo tengan claro, el liberalismo se construye sobre el egoísmo de la persona. Pero eso es falso, porque el egoísmo es un defecto de la persona que lo tenemos que ir dominando. ¿Está el egoísmo de la persona? Sí. ¿Está el angelito malo? Sí. Ahora, ese angelito malo lo tenemos que dominar para que salga el angelito bueno. El liberalismo me va a decir, no, tengo que alimentarlo, ese egoísmo. El bien común sobre el bien particular, la solidaridad de los intereses. La economía debe ser justa y equitativa para todos, lo que decíamos recién. La subsidiariedad. Este es un principio clave de la doctrina social de la Iglesia.
Y acá cae el Estado benefactor. El Estado benefactor que hablábamos recién, que está en toda la historia, no cumple con la subsidiariedad. Debe ser descentralizada y participativa. O sea, el Estado tiene que participar lo menos posible. ¿Tiene que participar el Estado? Sí, pero lo menos posible. ¿Cómo tiene que participar? Subsidiariamente. ¿Qué quiere decir la subsidiariedad? Que todo organismo menor tiene que hacer todo lo que pueda por sí mismo. Y el organismo mayor solamente actúa cuando el organismo menor no lo puede hacer por sí mismo y subsidiariamente, hasta que el organismo menor lo pueda hacer. Hago claro. Municipio, provincia, nación en la Argentina. ¿La nación tiene que venir a hacer acequia acá? No. Por eso lo tiene que hacer el municipio, porque lo va a hacer mejor, porque está acá. Entonces se tiene que desarrollar el municipio. Y la provincia tiene que actuar con el municipio por su tamaño, por sí misma, no puede hacer cosas, no puede sacar un crédito internacional porque no le alcanzan las garantías, por ejemplo. Bueno, la provincia o la nación tendrá que dar las garantías para que se desarrolle el municipio. Principio de subsidiariedad. Ahora, no se tiene que meter a hacer las cosas que tiene que hacer el municipio, hacerlas la provincia o hacerlas la nación, aunque las haga un poco mejor, porque a la larga la va a hacer peor. Vayamos a un tema típico, la educación. ¿A quién corresponde la educación? Al organismo menor. ¿Quién es el organismo menor? La familia, los padres. La educación, naturalmente, tiene que educar los padres, no el Estado. Es una deformación total. Y esto es el principio de subsidiariedad. El Estado tiene que ayudar a los padres a educar cuando los padres no pueden por sí mismos. Y yo no sé mucho de matemáticas. Bueno, entonces voy al colegio que le dé matemáticas. Ahora, toda la educación depende de los padres, no del Estado. El Estado ayuda subsidiariamente. Más, si yo quiero educar solo a mis hijos, tendría que permitirlo el Estado. Pues el Estado hace lío a la larga. Al principio parece que da solución y a la larga hace lío. Y esto históricamente está comprobado. No es en el nuevo. Cuando más se mete el organismo mayor, peor es. Pero hay algo fundamental ahí que el liberalismo no lo explica bien. Porque esto va justamente, el principio de subsidiariedad, ¿qué es lo que más va a defender? ¿Qué es lo que más está defendiendo? La libertad de la persona. Porque si no hay subsidiariedad, no hay libertad, no hay respeto de la persona. ¿Qué hace el Estado benefactor? No respeta la libertad de la persona. Porque te ayuda tanto, te mete tanto que vos te vas atontando. Y cada vez sos capaz de hacer menos cosas. Cada vez sos más ineficiente y cada vez el Estado te va controlando más. Y te dejas controlar cada vez por el Estado. Te convertís en el pollo del criadero. Te prenden la luz y comés. Te apagan la luz y dejás de comer. Hasta que un día te cortan la cabeza. Bueno, eso es lo que hace el Estado benefactor. Te voy a dar todo. No pensés. No te opongas. Dejá lo que ahí vamos. Y te destruye lo clave que son todas las organizaciones intermedias. La vida y el principio de subsidiariedad tiende mucho a todas las organizaciones a tener toda la sociedad piramidal. No es la familia el Estado, no. Aparece la familia, aparece la unión vecinal, aparece el sindicato, aparece la cooperativa de agua, aparece la cooperativa eléctrica. Son organizaciones que el Estado ni se mete. Son organizaciones propias y no se tiene que meter. Tiene que ordenarlo, pero no meterse. Y tiene que tratar de favorecer esas organizaciones intermedias. ¿Qué pasa? Que estamos viendo las consecuencias nosotros en Argentina del Estado benefactor, de este Estado benefactor. Eso es lo que hemos tenido. Donde, ¿qué ha hecho ese Estado benefactor? Destruyó toda la organización intermedia. Entonces, los sindicatos son un desastre. Sí, los sindicatos que tenemos ahora son un desastre, porque lo han ido destruyendo durante 40 años, lo han hecho al servicio de la política, del partido. Pero el sindicato es bueno. Más, lo que favorece la doctrina no sería el sindicato solo, sino la formación por actividad, donde está metido el empresario y el sindicato juntos. Y ellos están buscando la solución en conjunto de su actividad.
Que si no está el productor vitícola por un lado y el sindicato FUEVA por el otro lado, SUEVA por el otro lado, para pelear, y entonces están peleando todo el día. No, se juntan los dos, forman una organización en conjunto y ven cómo es lo mejor y después discutirán cómo reparten. Pero primero que tienen que producir ganancias. O sea, vayamos a un conflicto actual. Aerolínea Argentina. ¿Qué opinan? ¿Es justo o no es justo? El conflicto de aerolínea, me imagino está en los diarios todos los días, en los medios. ¿Qué les parece? ¿Es justo o no es justo? Dale. No es justo por una cuestión de gasto público, en el sentido de financiamiento. Entonces, yo a costo del pueblo, yo estoy financiando todo un sistema aéreo. Entonces, bueno, y ahí nosotros estaríamos, digamos, tocando ciertas semillas del Estado benefactor. Totalmente. Y bueno, eso trae mucho desequilibrio económico, monetario, y ahí eso te puede llegar a seducir en la emisión monetaria para cubrir ese gasto. Sigue más y más y más como una nube. Ahora yo me pongo del otro lado, te digo, che, pero están pagando sueldos bajos. Y el tipo cada vez puede vivir menos. A lo mejor un piloto que viaja a Europa le va bien, pero después baja en la escala salarial y el tipo que está en la base no la pasa tan bien. Entonces están pidiendo un aumento de sueldo que es justo. ¿Qué me contestás a eso? Y contesto eso y A ver, si querés. Lo que yo contestaría en este sentido es que, a ver, durante todo el Estado benefactor ha habido un decrecimiento de la productividad y del trabajo. Ahora, si yo a usted no le estoy negando ese trabajo, no genero, digamos, esa contraparte de que el empresario pueda tener ese recurso. Muy bien. Que realmente necesita. Ahí está el tema. Si yo no creo, no puedo repartir lo que no creo. O sea, si no tengo la riqueza, no puedo repartir la riqueza. El primer paso es hacer aerolínea eficiente. Che, pongámonos a trabajar, hacer cuenta, no discutamos si tiene que estar en el Estado o no tiene que estar en el Estado, prudencial, puede estar en el Estado o no puede estar en el Estado, depende. No es necesario que esté en el Estado, pero te quiero decir, como principio no hay problema. El problema es lo que decís vos. Che, no repartamos lo que no tenemos. Están pidiendo algo que no producen. Si están produciendo pérdida. Entonces, primer paso, ganemos en conjunto, sindicato y el directorio de aerolínea, veamos cómo hacemos aerolínea más eficiente. Che, no regalemos tanto pasaje, unos temas. Che, cortemos esto, cortemos lo otro. Che, no nos vayamos todo el día en taxi, me voy en mi auto. Entonces, empiezo a crear riqueza y después discuto cómo la distribuyo. Y este es el problema del sindicato actual por ahí. No me meto en el negocio de la empresa, está bien, pero después no me importa si la empresa le va bien o le va mal. A mí me das. Entonces estoy pidiendo repartir lo que no hay. Entonces yo lo primero que tengo es producir la riqueza, y es lo que decís vos, lo que no pasa, primero tenés que producir la riqueza y después reparto la riqueza. Y ahí discutiremos si me toca el 10, me toca el 15, me toca el 5. Che, ahora, si Aerolínea estuviera ganando plata, bueno, esta le cambia la discusión. Porque estamos, bueno, ¿quién se queda con lo que gana Aerolínea? Y bueno, parte tiene que ir a lo que te va a ganar Aerolínea. Parte. Otra parte tiene que ser, en este caso, el Estado, que pone el capital. También tiene que poner parte de la ganancia. Ahora, si Aerolínea está produciendo pérdida, no hay discusión, es chanterío. No sé si está claro, si estamos de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, diga. Pero esto es un principio para todas las discusiones. Por eso lo importante es que el sindicato, primero que armáramos grupos intermedios en conjunto sobre actividades. Entonces empecemos a discutir la vitivinicultura junto con el obrero. Che, ¿cómo hacemos más eficiente la vitivinicultura? ¿Cómo mejoramos la vitivinicultura? Él opinará de la parte obrera. ¿Y qué pueden hacer ellos de la parte obrera? ¿Se necesita capital o no se necesita capital? Nosotros podemos hacer lo otro. Y después, cuando la viticultura funciona bien, empezamos a ver las ganancias a repartir.
Por supuesto, yo no puedo estar explotando diciéndole al obrero, bueno, mira, no coma por durante 10 días porque todavía no hay ganancias. Indiscutiblemente ahí tiene que haber un riesgo del capital, para eso está el capital, que tiene que correr más el riesgo el capital, no el obrero. El obrero no corre el riesgo porque es que esto es lo importante del sistema liberal. Sistema liberal independiza el riesgo del dinero, y esto es gravísimo, del riesgo. O sea, el capital no corre riesgo. Y justamente lo propio del capital es correr riesgo. Porque el obrero es el que está comiendo y el otro está ganando todo. Entonces el riesgo lo tiene que correr el capital. El obrero correrá el riesgo que puede llegar a que la empresa quiebre y entonces se queda sin trabajo. Pero no puede decir no comas hoy día porque mi empresa anda mal. No, tenés que darle lo mínimo. Y ahí viene el tema de la usura, que es otra cosa más difícil de discutir. Dale. Otra cosa también que usted aclaró, el tema de la libertad misma. ¿En qué sentido? En que si yo 5 minutos. Dale otro. en su empresa, eso también, esa restricción lo que va a hacer es generar ruido, conflicto, en el sentido de esa acumulación de riqueza para la distribución a posterior. Pero también eso es otro punto importante en este sentido de que usted me había preguntado a mí, de cómo yo, digamos... Totalmente. Exactamente. Y ahí entramos en ese juego otra vez del Estado presente, del menos Estado, y ahí entra ese concepto del gobierno. Yo, por ejemplo, yo también ahí escuché de usted de que el individualismo en este tema, yo siento que en esta actualidad, seguramente el liberalismo hace 100 años, seguramente sí, esto no lo tenían en condiciones, o sea, en consideración como una cuestión, como usted aclaró, del contexto social y el contexto global del mundo. Ahora, en este mundo actual, lo que yo veo es que si yo a usted lo mejoro individualmente, yo le puedo dar, digamos, esos recursos, digamos, sociales, económicos, cultural, porque en realidad lo cultural viene de las Biblia. Entonces, si yo a usted lo fortalezco desde lo individual, desde lo que es la parte individual, yo la parte de lo que es el sector social, yo, con todos ustedes, yo me puedo mover mejor, y bueno, y entre otras cosas, todo lo que surja, digamos, de la actividad, de todo, desde el ser humano, desde el ser propio. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo ahí, usted dice que obviamente, yo coincido con que lo moral, siempre lo que existe la ley, como dice esa frase, la ley está hecha para cumplirse. Entonces, bueno, pero sin la ley también seríamos animales. Totalmente. Yo sí me generó un poco de ruido ese punto que usted aclaró del individualismo. Como algo. Claro. Perdón, que a ver, a lo mejor me expliqué mal yo. No estamos en contra del individualismo. Estamos en contra que no hay sociabilidad. O sea, el problema, el cristianismo que dice, el hombre es individual y social. Es individual y social. El liberalismo que dice, no, el hombre es individual. Y la sociedad le hace mal. Por eso tengo que eliminar los organismos intermedios. Y llegar hasta a eliminar la familia. Ahora, vamos a mi ley, porque eso es lo que vos... Yo comparo un poco lo que leí, observé, sí. Y bueno, me informé mucho de este liberalismo actual. Pero a ver, el liberalismo actual por ahí te engaña y te miente porque no va a los principios. Primero, hay liberalismo y en eso estamos de acuerdo. Ahí lo que dijimos al principio empiezan a aplicar. Ahora, la discusión de fondo del liberalismo es lo que dije al principio. Pongámonos de acuerdo cuál es el fin. Y ahí es donde está el problema. Porque a la larga va a explotar. A ver, sinceramente voy a decir algo propio mío, personal. Yo soy milista. Pero che, mi ley no es liberal. Bueno, pero primero vayamos a la prudencia, a los tiempos. En este momento donde estamos en un estado confort, ya en la punta, que está intervenido el Estado por todo, tenemos la carga impositiva más alta, una de las más altas del mundo.
46% de carga impositiva. Estados Unidos tiene el 30%, Europa está en el 37%, con el país de bienestar de Europa, o sea, con los servicios que te dan los europeos. Ahí sí hay mucha corrupción, no solamente la medida económica, por eso la carga impositiva es tan grande. Y hay mucho en negro, indiscutiblemente. Ahora, cuando yo estoy acá, entonces soy liberal, porque tengo que ir acá. O sea, hay tanta intervención que voy a decir, bueno, che, ¿está bien lo que está haciendo Milei? Sí. Primero, el discurso de Milei es una cosa y lo que está haciendo es otra. Es mucho más liberal en el discurso que en lo que hace. Un liberal no daría subsidios, está prohibido. No puede dar subsidio al liberalismo. Es malo, totalmente. Y ha aumentado los subsidios, no solamente los subsidios a los más necesitados. O sea, es realista. Entonces ahí ese está alejando, y que me parece bien, ese está alejando al liberalismo. No me está aplicando el liberalismo puro. En la medida que ese vaya acercando al liberalismo puro, nos vamos a enfrentar. Entonces en todo este periodo vamos a estar con él, porque está reconstruyendo lo que está destruido. Está sacando el Estado, pero si tenemos Estado por todos lados, el Estado de confort que hablábamos recién, un Estado que no lo aguanta a nadie. ¿Qué estamos haciendo? Películas de cine, está muy lindo el arte, pero muchachos, si no tenemos para comer, tenemos el 40% de pobreza y estamos subsidiando el cine, por decir un ejemplo. Sí, es eso. Bueno, pero está bien, yo tengo que subsidiar el cine, sí, pero priorizá lo que no se hacía por ideología de lo antes. Entonces ahora el achicamiento del Estado, estamos todos 100% de acuerdo y la doctrina social de la Iglesia tiene que estar de acuerdo con eso. Así me estoy un poquito... Ahora, hay que ver hasta dónde llega eso. Si sigue avanzando y nos quedamos casi sin Estado, bueno, ahí vamos a tener problemas. Ahora estamos de acuerdo. Por eso te digo, no está aplicando lo que está diciendo, por supuesto. O sea, es mucho más liberal el discurso que en los hechos. Sí. Podría decirse que estamos viviendo yo comparto esto que está diciendo. Podríamos decir que se está viviendo un estilo de intermedio entre el exceso y el defecto, no como auge de lo que sería el pensamiento, sino como un medio en donde no dejamos, porque yo entiendo que el discurso liberal a veces es muy llamativo, más en todo lo que hemos estado viendo políticamente, entonces el discurso liberal llama mucho y decir sí, libre mercado, pero como usted dice, o sea, un liberalismo en exceso genera una desigualdad total, pero con un Estado más presente, por ejemplo, se implementan políticas de precios máximos. Entonces, podría decirse que estamos viendo un poco el punto medio del... Voy a ser más atrevido. Creo que no es un punto medio, creo que es un punto bueno el que estamos viviendo ahora. Porque está ordenando, no tengo críticas. O sea, las medidas que está aplicando son todas buenas. Lo que no sé, siempre, por supuesto, está la duda, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, también nosotros tenemos que separar la persona de su acción. Lo dijo muy bien ayer Patricia, Roca. No era un tipo muy bueno Roca. Pero Dios también aprovecha de los malos. Un cura, el padre Ramiro, otro día hablando con este tema, decía, bueno, el tema José y el faraón. El faraón no era bueno. El faraón en ese tiempo era un degenerado total, tenía todos los errores de la persona. Hizo el bien. Dios hace el bien a través de los malos también. Ojo con eso. Es mejor por ahí tener al hombre prudente arriba. Voy a decir una falsedad en cierta forma, pero para exagerar, que el santo, porque el santo es prudente. Entonces, el mejor es tener un santo, pues sería prudente. Pero, a ver, para decirlo en otras palabras, es mejor tener un tipo prudente que no sea muy bueno a tener un santulón, que parece muy bueno humanamente, pero prudentemente es un desastre. Estamos entrando al terreno de la prudencia totalmente y me pueden matar si quieren en oposición a lo que estoy diciendo, porque ya estamos en el terreno de la prudencia. Entonces, yo digo, y en perspectiva mía personal entrando al debate, creo
que Milei hasta ahora no hay término, está bien. Todo no le critico ninguna de las medidas, ha vuelto a lo moral. Estaban destruyendo todos los valores morales, él está recuperando los valores morales. Hay que aplaudirlo. La gente que se está rodeando suena buena gente. Hay muchos católicos metidos en el gobierno de Milei. Buena gente. Ahora, si entro al discurso de Milei, ahí ya se me complica un poquito. Pero en lo que está haciendo, 100% de acuerdo. Pero no es liberalismo, eso es lo que les quiero decir. No es liberalismo lo que está haciendo. Dale. Venimos en una decadencia Soy gritón, así que... Si aplicáramos venimos en una decadencia en toda la parte de educación, justamente en un estado que traspasa los límites de la educación familiar y crean masas de chicos que no piensan. Si se reeducara el pensamiento bajo un concepto de que el hombre no es completamente bueno, como dice el liberalismo, pero se aplicara un estilo de mercado más libre, pero bajo una mejor educación, ¿hacia qué pensamiento económico nos dirigimos? Porque bueno, ya salimos del liberalismo porque tenemos también una confusión doctrinaria que es confundir capitalismo con liberalismo. La Iglesia defiende el capitalismo. O sea, el sistema que creemos económicamente mejor es el capitalismo, donde está el libre mercado. O sea, la Iglesia defiende la competencia. Cree que la forma, está el precio justo, bueno, nos faltó bastante los principios, pero lo hemos estado diciendo, aunque no lo hemos visto ordenadamente, lo hemos estado diciendo. Está el precio justo. El precio justo es mucho lo que da el mercado, porque se va complicando la economía, entonces el precio justo es lo que da el mercado. En eso estamos de acuerdo. Que tenemos que tener cuidado, que también lo dice un poco el liberalismo, que ese mercado sea libre. Porque generalmente el mercado nunca termina siendo libre. Y ahí viene la utopía del liberalismo. O sea, el mercado ordena todo. Sí, pero cuando el mercado funciona utópicamente como dice que tenía que funcionar, pero nunca funciona así. Porque siempre hay un poderoso y un débil. Entonces ya no es libre mercado, los dos no tienen la misma posibilidad de negociación. Entonces el Estado ahí tiene que intervenir mucho en que el mercado funcione bien. Y el liberalismo ahí empieza a hacer marcha atrás y no deja demasiadas libertades. Pero primero partimos de un capitalismo. Ahí no hay discusión. El problema es que ese capitalismo lo exacerba el liberalismo, donde le saca las reglas morales porque ellos dicen vamos a producir más. Claro, pero injustamente. Porque ¿cuál es la función de la economía y de la política en sí? Producir y distribuir bien. O sea, esa es la primera discusión. ¿El mercado distribuye equitativamente o no? Si todos salimos de acá a trabajar y decimos, che, muchachos, le doy 1.000 pesos a cada uno, todos salgamos. Bueno, al principio va a distribuir más o menos bien, a cada uno le di los 1.000 pesos. Pero después empieza uno que especuló más, que fue más rápido, a lo mejor más inteligente, que está bien eso, tuvo 2.000 y el otro se quedó con 800, porque perdió. Bueno, hasta ahí son los mercados. Ahora, cuando uno tiene 100.000, ya los otros ya no los deja respirar, ya tiene el poder, ya no es libre mercado, porque él tiene el poder. Vayamos, estábamos hablando ayer en el grupo de economía, vayamos a un caso. Él está en una situación complicada, está con su casa, tiene una deuda, lo van a rematar pasado mañana a su casa vale 1.000. Yo, mi lado, puedo prestarle plata para que pague el préstamo, le puedo comprar la casa. Entonces, yo digo, bueno, tu casa no vale 1.000, vale 100. ¿Eso es libre mercado? Para nosotros no, porque la situación de negociación no es la misma. El libre mercado te requiere que los dos sean libres. Él no es libre.
Está ahogado, no es libre, es el prestamista que siempre te agarra al ahogado. Él no es libre, él ya está atado a eso porque no tiene otra. Si yo le digo 50, me va a dar 50. ¿Qué te va a hacer el liberalismo ante eso? Que se joda. Es la regla del mercado y no te preocupes, porque este se va a fundir, se va a quedar sin casa, después va a reaccionar y después va a ser en la economía más inteligente. Teóricamente suena muy lindo, pero la realidad no pasa. No pasó. ¿Cuál es la crisis? Por eso le hice un poco la historia de las crisis, porque no pasó en las crisis. O sea, el poderoso se apoderó tanto del mercado que se autodestruyó. ¿Ustedes saben cuál fue la burbuja inmobiliaria de hace 10 años en Europa? Vos ibas a España, tenías barrios completos, nuevos, todo nuevo, el barrio todo nuevo, a estrenar las casas, y no había gente, porque nadie había podido pagarla, pues hicieron una burbuja financiera, le prestaron a gente que no tenía plata para pagar. Entonces, los mismos tipos se comieron la cola. Porque eso, está bien, la gente no tuvo casa, pero ellos no vendieron las casas que construyeron. Entonces el sistema requiere esa equidad. No está, pues tendríamos un comunismo en que todos somos iguales. No, hay tipos más capaces y van a tener más plata y está bien. Ahora, hay una posibilidad que el tipo que tiene, o sea, si el tipo es más capaz y está bien, es correcto. Ahora, si el tipo es inmoral, y está bien porque es inmoral, ¿está bien o está mal? Ahí está el drama. El liberalismo te va a decir está bien. Porque no meta la moralidad. Porque así es ineficiente la economía. Dejar la libertad, que se va a acomodar solo. No se acomodó solo en la historia. Por eso, nosotros decimos, no, vos podés enriquecerte, pero no matando al otro. Ahí está la ley de los intercambios. Yo puedo ganar comprándole la casa de él, está bien, porque estoy poniendo capital, voy a ganar comprando la casa. Ahora, no lo puedo matar, no lo puedo aprovechar en un momento de debilidad y matarlo. Eso está mal, porque es un acto inmoral, estoy engañando. Voy a dar otro ejemplo muy concreto y avisemos cuando terminemos con las preguntas. Cerramos con esto. Claro, vos retame, porque si no yo sigo. Pero le voy a dar este ejemplo último que lo dimos también ayer. Ustedes saben, uno, ¿qué quiere? Cuando compra un alimento, quiere que le haga bien. Sobre todo los alimentos de los chicos. En este momento tenemos dos endulzantes que se usan en la industria. Uno es el azúcar de caña, el otro la alta fructosa, que es el azúcar que proviene del maíz. El alta fructosa está comprobado médicamente. Hay 80.000 informes que hacen mal a la salud y es aditivo. Y es más barato que la caña de azúcar. Gran negocio para el industrial. Mirá, tengo un producto que es más barato, que es aditivo. Se me van a comprar más cuando yo lo ponga. Bueno, tiene el efecto que hace mal. Pero bueno, ese es un problemita del que lo come. Es la libertad de mercado. Bueno, muchachos, el 90% de las barritas, de todo eso, tiene alta fructosa. Y se lo estábamos dando a los chicos. Le dan la cosas. No, te va a decir el industrial, hermano, está en la etiqueta. Sí, bueno, pero ¿qué me explica a mí? ¿Quién? O sea, ahí hay una... Yo me estoy haciendo millonario. Sí, pero a costa de la salud de 2 millones de chicos. Porque lo peor que le hace esto a los chicos y le crea adicción, comen más y tenemos los chicos gordos que producen cualquier cantidad de enfermedades a esos chicos. Una de las pandemias actuales es la gordura de los niños. Y estamos haciendo el alimento con eso. Entonces ahí entra lo moral. Bueno, yo estoy compitiendo y bueno, uso la alta fructosa y lo pongo en la etiqueta. Que se joda el que la consume. No puedo usar esas reglas porque destruyo el mercado, destruyo a mi consumidor, que son los niños.